horizontes, siempre buscando las cosas de arriba, tú las conseguirás. Siempre buscando las cosas de arriba, tú las conseguirás. Formación comunitaria. Y bueno, pues una formación que a mí me está sirviendo muchísimo porque me está formando también a mí. Y hemos estado durante algún tiempo viendo alguna serie de programas sobre apologética muy práctica, muy simple, es decir, solamente contestando algunas preguntas que nos hacen regularmente, bueno, siempre los hermanos de otras denominaciones. Entonces estas preguntas son lo que siempre nos dicen, que por qué la cruz, que dónde viene la palabra, el bautismo para los niños, que acabamos de verlo, el purgatorio y sobre todo algo muy importante, ¿verdad? Jesucristo es Dios. Todo esto lo hemos estado viendo durante todos estos programas y ahorita estamos viendo lo que es la diferencia entre el bautismo de otras denominaciones y la diferencia de nuestro bautismo como cristianos católicos, que es un mundo de diferencias, ¿sí? Entonces, nosotros por eso tenemos que ver. Sí, ciertamente que nos dicen, tienes que bautizarte aquí porque ya te convertiste y tienes que bautizarte, ¿verdad? Y luego las personas ya que están bautizadas en la Iglesia Católica, pues se bautizan allá. Pero vamos a ver cómo es la gran diferencia que es un bautismo y otro bautismo, ¿sí? Nosotros, como lo hemos dicho en otros programas, que es lo que nosotros recibimos cuando nos bautizan, cuando nos bautizaron, cada una de las cosas maravillosas que nosotros recibimos, ¿verdad? Entre los sacramentos, recordamos un poquito, ya lo estamos viendo, nada más estamos recordando lo que hemos estado viendo. Es el fundamento de toda la vida cristiana, es nuestro fundamento de toda nuestra vida. El pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Entonces nosotros creemos firmemente que por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión, ¿sí? Todo esto recibimos en nuestro bautismo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros lo sepamos, para que nosotros sepamos qué es lo que recibimos en nuestro bautismo. Y bueno, pues ya veíamos la semana pasada algunas de las grandes diferencias que los hermanos de otras denominaciones tienen en su bautismo.
¿verdad? Entonces, ya no es necesario que nos bauticemos. El bautismo nos da, nos imprime lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como carácter, y ya es única, en una ocasión es necesario bautizarnos y ya no necesitamos otra vez bautizarnos, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de tener bien en cuenta que nuestro bautismo, para nosotros, aquí como lo dice el Catecismo de la Iglesia, somos liberados del pecado. Y ellos, lo que dicen los hermanos de otras denominaciones, es que un niño, un recién nacido, cuando es bautizado, a veces al mes, a semanas o no sé, ¿qué pecados puede tener? Ciertamente que él no tiene todavía la conciencia para cometer pecados personales, pero sí lleva así el peso del pecado original. Y el bautismo lo quita. Y en aquellos adultos que son bautizados, entonces recordamos que son liberados de todos sus pecados. De todos sus pecados que hayan cometido durante su vida, ¿sí? Y luego pues ya son como si estuvieran recién naciditos, sin el pecado original y sin ninguno de sus pecados que hayan cometido, ni siquiera la culpa de pecado, es decir, como si no hubieran pecado nunca. Y entonces muchas personas dirán, entonces ¿por qué no nos esperamos para bautizarnos de grandes? ¿Y para qué esperar a estar grandes para no estar dentro de la alianza con Dios? ¿Sí? Y sobre todo dentro ya del pueblo de Dios, aquí como dice, somos miembros de Cristo, incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Así que no debemos de esperarnos, ¿verdad? Además recordemos que no es por la fe de nosotros que somos bautizados, sino es por la fe de nuestros papás y padrinos, ¿sí? Sí, en los Hechos de los Apóstoles vemos cómo San Pablo le dice a aquellas personas que fueron bautizados, toda su familia, dice, cree tú y toda tu familia se salvará, ¿sí? Entonces vemos cómo es necesario. Y sobre todo, pues también hay el bautismo que es por infusión, derramando agua sobre la cabeza, o por inmersión, sumergiendo totalmente el bautizado en el agua. Bueno, pues también vemos que no siempre en la palabra nos habla de que fueron bautizados por inmersión. Por ejemplo, aquellos que en la cárcel, dice que después de que fueron liberados, dice que él y toda su familia recibió el bautismo. Y nosotros nos preguntamos, pues en la cárcel, ¿cómo van a haber un río o una piscina para bautizarlos, ¿sí? Algo muy, muy importante, muy curioso que yo vi cuando fuimos a Roma, algo que dice, aquí en esta cárcel es donde está un manantial que surgió, aquí fue donde estuvo San Pablo preso, pero algo pasó que ya no preguntamos, ya no nos supieron explicar, o bueno, ya no preguntamos, creo que pasamos a otra cosa, ya andamos corriendo, ¿verdad? Entonces ya no me explicaron si fue en esa ocasión que fue liberado San Pablo o cuándo fue, ¿verdad? Entonces nada más me acuerdo que eso está allí. Me gustaría investigar más sobre eso, porque a mí me pareció muy bonito. Dice que precisamente allí en la cárcel fue donde surgió ese manantial para bautizar a los que estaban allí, que se iban a bautizar, ¿sí? Entonces vemos ahí que pues no había bautismo por inmersión definitivamente, ¿verdad? Sino por pues simplemente por infusión, es decir, derramando agua sobre su cabeza. Y así es como ahora se usa. Claro que hay algunas partes donde todavía se hace por inmersión el bautismo en la Iglesia Católica, pero son muy, muy pocas las partes donde está. Sobre todo los niños chiquitos, yo sí conozco en Estados Unidos varias piscinas, pues que cabe perfectamente el niño y lo hacen por inmersión. Pero como sea que sea el bautismo, ¿verdad? Esto es lo que la Iglesia Católica nos enseña y esto es lo que recibimos, que es maravilloso en nuestro bautismo. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Cosas de arriba tú las conseguirás. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey,
el Santo de Israel. Estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Y estamos con ustedes en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo solamente un poquito de apologética, pero muy, muy práctica, solamente contestando algunas preguntas. Y bueno, pues hemos estado viendo la diferencia del bautismo con otras denominaciones y el bautismo en nuestra Iglesia Católica. Y bueno, pues vemos la gran diferencia. Entonces, bueno, pues pasamos ahora a otro tema. Vamos a ver otro sacramento. Recordamos que estamos viendo los sacramentos en nuestra Iglesia Católica. Sí, otro de los sacramentos, bueno, quisiera agotar perfectamente este tema del bautismo. Bueno, sí, a lo mejor también vamos a ver un poquito sobre qué son los padrinos en el bautismo, ¿sí? Porque mucho se ha también visto esto de qué son los padrinos. Hemos perdido ciertamente el simbolismo de los padrinos, sí, hemos perdido muchísimo este simbolismo. Pero vamos a ver un poquito cuál es el objetivo de los padrinos del bautismo y cada uno de los padrinos. Los padrinos son las personas designadas por los padres del niño o por el bautizado, si es adulto, para hacer en su nombre la profesión de fe y que procuran que después lleve una vida cristiana, congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones del mismo. Esto lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? La legislación de la Iglesia en torno a los padrinos y del bautismo estipula que ha de tenerse un solo padrino o una madrina, o uno y una, para que alguien sea admitido como padrino necesario que tenga intención y capacidad de desempeñar esta misión, haya cumplido 16 años, sea católico, esté confirmado, haya recibido el sacramento de la Eucaristía y lleve una vida congruente con la fe y la misión que va a asumir. Que no esté afectado por una pena canónica, no sea el padre o la madre de quien se bautiza. Fíjense, cada una de estas cosas es muy importante que las sepamos, porque nosotros que estamos en muchas ocasiones frente a los papás y padrinos de los niños que se van a bautizar, entonces nos encontramos con que no, es que yo quiero que esta pareja sea el padrino. ¿Están casados por la iglesia? No, pero en otras parroquias nos dejan. Ay, cómo son exigentes. Y el sentido no es tanto de decir reglas que hay que cumplir. El sentido es precisamente que estas personas lleven precisamente una vida congruente con la fe y la misión que van a asumir. ¿Cómo le van a poder decir a su ahijado, tienes que acercarte a comulgar, tienes que acercarte a confesarte, si ellos no pueden hacerlo? Ellos deben de ser precisamente aquellos que cuiden de que su ahijado lleve esta fe católica, que esa llamita que se le entrega simbólicamente en la vela que se les da no se apague, ¿sí? Entonces los padrinos deben de tener cada una de estas características, ¿sí? Y en muchas ocasiones ya es otra cosa por lo que nosotros invitamos a un padrino. Casi siempre recuerdo que es el padrino que va a pagar la fiesta, que va a traer el vino, que tiene dinero, que le va a dar buenos regalos al ahijado, o que son compadres de borrachera o de parranda. Y eso no. Para que haya la elección de un padrino, de una madrina, debemos de tener en cuenta, ¿sí?, que ellos deben de ser ejemplo para tu hijo, ejemplo de una vida de fe, y que ellos deben de cuidar de que tu hijo vaya creciendo, vaya consolidándose su vida de fe. Así que ellos no llevan una vida congruente con la fe, sino que vienen a misa, pues entonces, ¿qué clase de padrinos son? ¿Sí? Entonces debemos de tener muy, muy en cuenta cuando nosotros elegimos los padrinos del bautismo que tengan cada una de estas características, ¿sí? No nada más porque me caen bien ni porque van a pagar la fiesta, sino porque llevan una vida congruente y van a velar por la fe para que vaya creciendo, ¿sí? Y en muchas ocasiones yo recuerdo que decía mi mamá que cuando faltaban los papás, fíjense nada más, los padrinos se hacían cargo de los ahijados. Eso hace mucho. Ahora ya no sé, se usa eso, pero era un sentido muy bonito. Y bueno, los padrinos eran algo
tan especial para las personas de antes. Uy, el compadre era alguien tan especial, casi pues de la familia, si no es que era de la familia, pasaba a ser algo tan importante como, ¿sí? Como parte de la familia, ¿sí? Entonces vemos que es necesario que nosotros sepamos esto para al fin conseguir nuestros padrinos. Algo que también me gustaría, ya no es tanto como apologética, sino como enseñanza, es decir, ¿quiénes aquellos que pueden bautizar? El ministro del bautismo. Fíjense, nada más es algo que nosotros debemos de saber. El ministro del bautismo, pues el ministro ordinario del bautismo, pues ya sabemos que es el obispo, el presbítero o el diácono. Pero, fíjense nada más, en caso urgente de necesidad puede administrarlo cualquier persona, aún un hereje o infiel, ¿sí? Con tal que emplee la materia y la forma prescritas. ¿Cuáles son la materia y la forma prescritas? Bueno, la materia y la forma prescritas, es precisamente el agua y las palabras con que debe de llevarse a cabo, ¿sí? La materia es el agua y la forma son las palabras, es decir, fulanito de tal, ¿sí? Así tal cual, no sé, Pedro, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así debe de hacerse, ¿sí? Entonces, fíjense, el ministro del bautismo entonces puede ser cualquiera de estas personas. Si el niño permanece vivo tras el bautismo de emergencia, se debe notificar al párroco correspondiente, el cual averiguará la validez del sacramento, registrándolo en los archivos parroquiales y completando las ceremonias adicionales. Fuera de caso de necesidad, el bautismo administrado por una persona cualquiera sería válido, pero gravemente ilícito. Sí, bueno, esto ya sería meternos en otra cosa. Entonces, en caso de alguna urgente necesidad, cualquier persona puede bautizar a un niño o a un recién nacido, y en caso de peligro de muerte, sobre todo, ¿sí? Cuando nacen y están muy enfermitos, cuando acaban de nacer y están a punto de morir, ¿verdad? Es totalmente lícito que cualquier persona, la enfermera, con agua de grifo, con agua de la llave, con agua de una botella, sin unas gotitas sobre la cabeza del recién nacido y bautizándolo así, ¿verdad? Yo te bautizo, Pedro, Lupita, María Guadalupe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vemos, ya después, como acabamos de leer, se va con el párroco, si es que vive el niño, ¿sí? Puede ser que el bautismo le traiga la sanación, ¿sí? Entonces se va con el párroco y el párroco ya completa todo lo que es el rito, le pone el crisma y todo eso, y ya pone su nombre en el libro de los bautismos, y en los archivos parroquiales, entonces ya está ahí todo completado el bautismo. Entonces vemos cómo es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones decimos, es que yo quise encontrar un sacerdote porque mi hijo estaba muriendo y no encontré ninguno. No te preocupes, que cualquiera lo bautice. Tu hermana, tu sobrino, ¿verdad? Cualquiera, es más, yo creo que tú mismo la puedes bautizar, ¿verdad? Con las enfermeras. Yo recuerdo que una de nuestras hermanas es licenciada en enfermería. Ella les dio un curso a todas sus hermanas enfermeras, sus compañeras, porque ella trabajó mucho tiempo como enfermera, ¿verdad? Entonces les dio un curso de tanatología y les hablaba de la necesidad de saber todo esto. No solamente de saber que cualquier enfermera, cualquier médico puede bautizar a un niño, y les hablaba también de la necesidad que tienen ellos en ocasiones, si son cristiano católico, claro, y son creyentes y quieren hacerlo, porque habrá muchas personas que dicen, no, eso es mi trabajo y punto, yo ya no, nada más. Pero ellas expresaban cómo en muchas ocasiones las personas están muriendo y no saben qué hacer. Y ellos quisieran ayudarlos porque ellos saben que tiene la necesidad la persona de una ayuda y ellos no saben cómo hacerlo. Y nuestra hermana, la Madre Mago, les decía que era una obra de caridad grandísima, ayudar a un moribundo cuando ya imagínense, en la madrugada, no están sus familiares,
definitivamente para que sus familiares lleguen en ese momento, o no tienen, no sé, la manera de pues comunicarse con ellos, y la persona está muriendo y solamente está la enfermera que está cuidando la noche y ella quiere ayudarlo. Esa es una obra de misericordia grandísima, grandísima, ¿verdad? Es decir, llevarlo a arrepentirse de sus pecados, sobre todo decirle, pues arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Pide misericordia, te vas a encontrar con un Dios de amor, con un Dios lleno de misericordia, no tengas miedo, preséntate ante Él como aquel hijo pródigo que llega a los brazos del Padre, ¿verdad? Pero sobre todo pide misericordia. Arrepiéntete de todos tus pecados que cometiste en la vida y acércate con confianza ante ese Padre misericordioso que te abre las manos. Y bueno, pues también la posibilidad de que los papás o la mamá que acaba de tener un aborto y el niño todavía está respirando, entonces pues ellos sean los que los bauticen. Entonces, todo eso yo recuerdo que nos platicaba la Madre Mago, que todas las enfermeras de verdad se emocionaban, decía, ¿todo eso puedo hacer yo? Claro que lo puedes hacer. Pues qué bonito que ellos sepan que todo esto lo pueden hacer como una gran obra de caridad, que seguramente que el Señor se los va a tomar en cuenta, como nos lo tomaría en cuenta a todos nosotros. Así que en caso de peligro de un niño, no pierdas tiempo en buscar un sacerdote. Tú mismo, una persona ahí cerca, lo puede bautizar sabiendo esto. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Y estamos nuevamente con ustedes, ¿sí? Y bueno, estamos viendo un poquito sobre los sacramentos, como nosotros en nuestra Iglesia Católica los tenemos, y la diferencia con otros sacramentos, bueno, con otras, ¿cómo pudiéramos decirle? Pues actos que hace otras iglesias y otras denominaciones, ¿verdad? Que, bueno, pues son bautismos para ellos, ciertamente, ¿verdad? No lo son para nosotros, pero sí lo son para ellos, ¿sí? Y vamos a ver el sacramento de la confirmación. Ninguna iglesia protestante o ninguna iglesia de otra denominación, más correctamente dicha, sí, es decir, ninguna otra iglesia tiene lo que es el sacramento de la confirmación. ¿Qué es el sacramento de la confirmación? Primero tenemos que aprender qué es el sacramento y vamos a ver en qué citas bíblicas se basa el sacramento de la confirmación. Bueno, el Catecismo de la Iglesia en el número 13:16 nos dice: la confirmación es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras, ¿sí? Entonces, este sacramento fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La confirmación es para nosotros lo que Pentecostés fue para los apóstoles. Luego de haber dado Jesucristo el Espíritu Santo a los apóstoles, eso lo encontramos en Juan 20:22, vamos a tomar esa cita bíblica. Estos permanecían tímidos, ignorantes e imperfectos. Dios procede por grados en la comunicación de sus dones. Los apóstoles tenían ya el Espíritu Santo, pero no habían recibido aún la fortaleza para confesar la fe y transmitirla. Esta la recibieron el día de Pentecostés. También nosotros recibimos por primera vez el Espíritu Santo en el bautismo, recibiendo luego la plenitud de sus dones en la confirmación, ¿sí? Entonces, esto es claro, ¿verdad? Porque nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, bueno, primeramente vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, después de que nuestro Señor Jesucristo ya ha resucitado, ¿sí? Él ya está resucitado, ya lo ven. Ya llegó María Magdalena y les dijo que había visto al Señor y que les dijo y esto, ¿verdad? Dice fue precisamente María Magdalena en el capítulo 20, 18. Fue María Magdalena y les dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Al atardecer de aquel día,
que el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no se les retengan, les quedan retenidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver algunos puntos básicos. Primeramente dice que el atardecer de aquel día, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por miedo a los judíos. Pues quiero decirles que después de que llegó el Señor, que resucitó y que se aparece a ellos y que les sopla sobre ellos y diga: reciban el Espíritu Santo, quiero decirles que después de eso todavía seguían las puertas cerradas. Todavía estaban, por supuesto que ya habían recibido el Espíritu Santo, por supuesto que ya habían comulgado, ya había pasado la última cena y Jesucristo ya había convertido el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Todo eso ya lo habían hecho. Ellos ya habían comulgado el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ya habían recibido las enseñanzas de la boca de Jesucristo, de su persona de Jesucristo. Ya habían sido enviados, fíjense nada más, de 2 en 2. Y Jesucristo les había dicho: sanen enfermos, resuciten muertos. Gratis lo dieron, gratis lo recibieron, denlo gratis. Y les da todas esas indicaciones y ellos fueron. Y llegan ellos, los apóstoles, contentos, diciendo: hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Hasta los demonios. Es decir, que todas esas maravillas y signos y prodigios los discípulos las habían hecho. Todo eso. Y aparte todo, ven a Jesucristo resucitado, vivo, es decir, pasando por las puertas cerradas, por la pared, pasando, y eso ¿era suficiente para quitarles el miedo? Pues sí, pero todavía no se les iba el miedo. Después de que pasa todo esto, todavía siguen con las puertas cerradas de esa casa, del cenáculo, aparte de que el miedo no los dejaba salir. Y viene Jesús y sopla sobre ellos y dice: reciban el Espíritu, y tiene una fusión muy grande del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí, verdad? Todavía vemos como y luego Jesús se vuelve a presentar y él y aquí puntualiza. Tomás, bueno, después de que Tomás dice que solamente él va a creer lo que ve, ¿verdad? Ver para creer, ¿verdad? Si no ven, entonces dice: se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas. Es decir, aquí nos denota que todavía seguían las puertas cerradas, todavía tenían miedo, ¿sí? Y luego les dice: la paz con ustedes. Y entonces le dice a Tomás, incrédulo, ¿verdad? Y sigue así. ¿Hasta dónde nosotros vemos que se abren esas puertas? En el Pentecostés, el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, aquí nos va narrando, ¿verdad? Y esta es la cita bíblica que nosotros tomamos para la confirmación. Es allí donde nosotros tomamos esta cita bíblica para respaldo, para la base de la confirmación, ¿sí? Entonces nos habla aquí, y esto ya lo hemos leído muchas veces. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. Luego dice que allí había muchísimas personas del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Cirene, todos forasteros, ¿sí? Y ellos les escuchaban, todos dicen, estaban estupefactos y perplejos. ¿Por qué? Porque les escuchaban hablar en su lengua las maravillas de Dios. Es decir, ellos entendían lo que estaban diciendo. Todos eran de una lengua diferente y todos entendían las maravillas que ellos estaban proclamando, ¿sí? Eso es maravilloso. Pero luego dice, entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz. Es decir, allí se abren las puertas.
Pedro sale con los otros y entonces levanta la voz. ¿Dónde estaba el miedo? ¿Dónde había quedado el miedo de este hombre que por puro miedo había negado a Jesucristo? No una vez, no 2 veces, 3 veces. Pedro había negado a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. ¿Dónde estaba ese miedo que los hizo estar allí encerrados? Y yo creo que la puerta, ¿verdad? Pero atrancada con no sé cuántas cosas, ¿verdad? Por puro miedo a los judíos. Han de haber dicho, pues si a nuestro jefe, a Jesús, que hacía tantos milagros y tantas maravillas, le fue como le fue, lo crucificado, pues ¿qué esperamos nosotros? Que somos simplemente seguidores de él. Pues nos van a hacer pedazos. Entonces ese miedo era el que los hacía quedarse encerrados. Luego llega el Espíritu Santo y entonces abren las puertas y sale Pedro. Y no solamente sale a predicar, sino les dice asesinos. Y ya no se tapa la boca para decirle asesinos ni a ellos, ni a los sumos sacerdotes, ni a nadie. Les grita asesinos, ustedes lo mataron. Entonces, ¿de dónde le viene esa fuerza? ¿Dónde está esa gran diferencia? ¿Por qué esa gran diferencia de Pedro, que de primero tiene tantísimo miedo y ahorita ya sale con una fuerza inmensa? Y a partir de ahí todos los discípulos salen con ese poder inmenso de ir a la muerte con una alegría inmensa, porque todo eso no viene de ellos, viene precisamente del poder del Espíritu Santo que se derramó sobre ellos y se derramó sobre toda la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí, precisamente en esta cita bíblica y en todos estos acontecimientos es donde la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana Católica, se basa para hacer la confirmación. La confirmación, por eso dice de la confirmación, ¿verdad? Que nos prepara para dar, ¿qué dice? Dice, dar testimonio. Recuerdo que cuando estábamos chiquitas, o no sé dónde escuché, nos decía, nos hace soldados de Cristo, nos hace soldados para defender la fe católica y nos hace que vayamos a defender la fe católica como soldados de Cristo. ¿Ya? Pues no es otra cosa más que esto, dar testimonio de la fe cristiana y por la palabra acompañada de las obras. Entonces, toda esta gracia que recibimos en el Espíritu Santo, todo este poder que recibimos en el Espíritu Santo, nosotros lo hemos recibido, sí, primeramente en el bautismo, ciertamente que ahí recibimos una gracia muy grande, pero también después lo confirmamos, es decir, en la confirmación viene el Espíritu Santo como vino sobre cada uno de los discípulos, viene el Espíritu Santo, dice que vino sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Y los ungió y los hizo salir de su miedo, salir de todo esto que ellos estaban viviendo. Así que, bueno, vamos a seguir un poquito viendo sobre qué es la confirmación, qué es lo que nos da la confirmación, y vamos a seguir con su programa, Formación Comunitaria, nuestros teléfonos, porque si ustedes quieren dejar algún recado, saludamos muy, muy cordialmente a nuestra hermana, nuestra queridísima Rosa Alfaro, que nos manda saludos y dice que le da mucho gusto escucharnos. Gracias, Rosita, hace mucho que no la vemos, esperamos pronto verla. Dios la bendiga y también Dios bendiga a toda su familia. Pues damos esa pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, Miel Silvestre. Seas mi testigo, que mi palabra transforme corazones, pues por tu boca yo hablaré. Ven y sígueme sin mirar atrás, solo mi espíritu te guiará. Él será tu fortaleza, donde quiera que tú estés, sigue adelante, sin retornar, sigue adelante.
seguimos aquí con ustedes en su programa Formación Comunitaria y estamos ya en el último segmento. Y bueno, pues les damos muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos muy, muy especialmente a nuestro hermano Aarón. Hermano, hace mucho también que no lo vemos. Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Dice que le gusta este programa. Gracias por estar con nosotros, hermano, y Dios le bendiga. Y bueno, pues saludamos también a todas las personas que estuvieron aquí en la cena de los 7 años de Radio Koinonia. Le damos muchas gracias a Dios por estos 7 años que nos ha permitido estar en el aire. Y vamos por más, vamos por más. ¿Por qué? Porque hemos constatado que este proyecto de Koinonia Radio es solamente obra de Dios. No puede ser de otra manera. Para los hombres sería imposible juntar todo ese dinero porque es muchísimo dinero. Solamente el poder de Dios es el que lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Eso es indudable. No tenemos la menor duda que ha sido el poder de Dios, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? El apoyo de ustedes. El apoyo en su oración, el apoyo en su entusiasmo, en todas las palabras que nos dicen para seguir adelante. Yo les doy las gracias y les digo, Dios los bendiga. Y sobre todo aquellos que con su apoyo material nos han ayudado a seguir adelante. Y yo les quiero decir que sea cada mes, ¿verdad? Tu aportación, poquito, mucho, lo que Dios te permita, lo que tú quieras, porque a veces Dios nos permite mucho, pero digo, bueno, yo quiero dar esto, lo que tú quieras, pero que sea cada mes. Cada mes, recuerda que cada mes nosotros tenemos que dar lo que es el monto de todo el costo de esa programación. Y bueno, pues es muchísimo dinero, ¿verdad? Pero pues para Dios, así como 1000 años es un día, ¿verdad? Pues 100 pesos es para Él igual que dar 1 millón y 1 millón igual que dar 1 peso. Es decir, para Dios no hay imposibles. Entonces, pues vamos a seguir, vamos a continuar, pero siempre con tu ayuda. No te olvides de que contamos contigo. Si sigue orando por nosotros, sigue también motivándonos con tu palabra, con tu apoyo moral, con tu amistad, ¿verdad? Pero también te pedimos que cada mes tú vayas allí a Oxxo y allí deposites lo que tú puedas, ¿sí? Ahora es mucho más sencillo porque ya nada más solamente tienes que ir a Oxxo. Antes decíamos que había una cuenta o que tendrías que venir aquí. Ahora solamente es en Oxxo. Bueno, pues continuamos un poquito lo que es el sacramento de la confirmación y luego vemos que también siempre con ese tinte apologético. Algunos de nuestros hermanos de otras denominaciones no aceptan este sacramento porque les parece que no está muy bien fundamentado en la palabra de Dios. Yo lo he fundamentado y a mí, por supuesto, me parece absolutamente, ¿verdad?, necesario el bautismo. Pero vamos a ver primeramente cuáles son los efectos y vamos a ver necesidad del sacramento del bautismo, si lo que nos dice si es necesario para la salvación. Pero bueno, vamos primeramente a ver el signo externo de la confirmación, lo que es la materia. La materia va a ser siempre lo que yo puedo ver. Todos los sacramentos, recordemos que es precisamente lo especial de los sacramentos, es que yo pueda ver lo que es la materia, que yo la pueda tocar. Soy ser humano, a mí me ayuda mucho todo lo que yo veo, todo lo que yo siento, todo lo que pueda con mis sentidos percibir. Y cada uno de los sacramentos tiene su forma, cada uno de los sacramentos y tiene su forma y también la materia, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es la materia. Bueno, la materia en el sacramento de la confirmación es pues el crisma. El crisma, ¿qué es el crisma? Recordemos que aquí precisamente y en muchas diócesis se hace precisamente la consagración. Fíjense nada más, no es bendición, es consagración del aceite, una mezcla de aceite de oliva con muchísimas otras aromas como bálsamo, muchísimas aromas, ¿verdad? Entonces no es bendición, es consagración, ¿sí? Entonces, el crisma es ese aceite que se consagra porque es el signo del Espíritu Santo. Es el signo, entonces se hace algo muy especial lo que es el miércoles, siempre en catedral. En algunas diócesis se hace el jueves en la mañana, pero por práctico, yo he visto en muchas diócesis que se hace el miércoles, porque los sacerdotes, deben de estar todos los sacerdotes de la diócesis. Entonces hay muchos sacerdotes que viven muy lejos y que les es imposible llegar ya a los oficios del jueves en la tarde. Entonces por eso en algunas diócesis se hace el miércoles
el miércoles, simplemente para consagrar el crisma y para bendecir los otros aceites, ¿sí? Bueno, en otro momento podemos ver todo esto, ¿verdad? Pero entonces quedamos que la materia de la confirmación es precisamente el crisma en la frente, a lo que se añade la imposición de las manos del obispo. Este es el ministro debe ser solamente el obispo o algún sacerdote que el obispo haya dado la potestad, le haya designado para que pueda confirmar, ¿sí? Y la forma, pues la forma es las palabras que dice el señor arzobispo. Recibe el signo del don del Espíritu Santo, ¿sí? Lo mismo que al soldado se le dan las armas que debe llevar en la batalla, así el confirmado se le signa con la señal de la cruz en la frente para significar que el arma con que ha de luchar es la cruz, llevada no solo en su mano o sobre su pecho, sino sobre todo en su propia vida y conducta. Eso es fabuloso. El significado de la cruz que te hace el obispo en la frente te está armando para la lucha, para la batalla diaria, para tu vida y también para ir a la batalla, para defender, ¿verdad? Lo que es todo el reino de Jesucristo. Entonces, todo esto que nosotros recibimos en la confirmación es bien importante que lo sepamos, porque a veces vamos simplemente más preocupados por el vestido, por las fotos, por el padrino, por después de la comida, y todo esto nos pasa de noche. Nos pasa de noche, los niños y los padrinos y todo eso. Por eso aquellos que nos dedicamos a formar y sobre todo a dar los temas antes de los sacramentos, hay que hacerlos de verdad comprender todos los significados para que lo vivan. Recordemos que en cuanto tú más vivas y estés más dispuesto o dispuesta para recibir cualquier sacramento, más efectos tiene sobre tu vida. Si yo voy a recibir cualquier sacramento distraída, ¿verdad? No sé, pues el efecto es mínimo. Ahí está el poder en el sacramento. Ahí está la gracia santificante, pero yo no tengo la capacidad para recibir todo eso. Y eso lo he visto y lo vemos cada diario. Que al fin y al cabo aquellos que vamos a misa diario, ¿verdad? En muchas ocasiones estamos distraídos. Y qué triste pudiendo nosotros recibir ese caudal de gracia santificante, pues no lo recibimos, ese caudal. Claro que recibimos algo de gracia porque ahí está la gracia, es imposible, pero no toda la que pudiéramos recibir. Entonces, los efectos del bautismo, esto es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Qué efectos hace la confirmación? La confirmación en mi vida, ¿sí? Pues es la efusión plena del Espíritu Santo. Ya vimos que ya tenemos nosotros una efusión. Ahora, la efusión plena del Espíritu Santo la recibimos el día del bautismo, aquella que fue concedida en los primeros tiempos, el día de Pentecostés, a los cristianos, a los seguidores de Jesucristo. Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Entonces, nos introduce más profundamente en la filiación divina, que nos hace decir Abba, Padre. Recordemos que esto lo vemos en el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Donde nos dice que el Espíritu nos hace exclamar Abba, Padre, ¿sí? Nos une más firmemente a Cristo. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Nos concede una fuerza especial del Espíritu para difundir y defender la fe mediante las palabras y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Realmente esto es lo que se nos de verdad resalta. Es verdad, yo recuerdo que siempre decían, van a ser soldados de Cristo, que van a defender la fe católica. Y eso te llenaba así como de mucha emoción. Voy a ser soldado de Cristo. Es cierto, y es cierto, aquí esto es algo que se resalta muchísimo. Es decir, yo voy a tener la fuerza especial del Espíritu Santo para confesar valientemente, ¿sí?, el nombre de Cristo. Recordemos en los primeros cristianos, ¿verdad? Aquel miedo que tenía Pedro,
para confesar. Por eso le negó, porque no pudo confesar que era cristiano, seguidor de Cristo. Tenía un miedo terrible, lo negó 3 veces. Después de que fue confirmado el día de Pentecostés, por supuesto que fue testigo de Cristo, testigo hasta la muerte. Entonces es esa gracia especial que nos lleva a defender y a dar y a confesar nuestra fe, quizá hasta la muerte. No, bueno, pues la muerte, ahorita lo que están viviendo nuestros hermanos en Siria, todo esto, pues todo eso, la fuerza que les da viene absolutamente del Espíritu Santo. Viene la fortaleza de su confirmación, pero viene la fortaleza de ese espíritu que ellos están recibiendo, que les hace ser testigos, ser mártires. Pues qué belleza y qué verdad, qué maravillosa es nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Cada día yo me enamoro mucho más de esta Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les deseamos todo el bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Recordemos siempre que vivimos en